Ministerio Evangelístico Levántate y Resplandece y la Iglesia Cristiana Renuevo de Vida presenta Tiempos de Refrigerio. Doy gloria a Dios por su palabra, la palabra que es revelación para nuestras vidas acerca de lo que también va a ocurrir en el cielo, en un tiempo no muy lejano, tal vez ya está ocurriendo. En estos días, con mucho pesar en mi corazón, angustia en mi alma, en mi espíritu, orando al Señor, al ver tanta frialdad por todos lados, al estar en contacto con muchos pastores, que todos experimentan lo mismo. La apatía de muchos cristianos, muchos que han sido influenciados por doctrinas erróneas en estos últimos tiempos, que han aparecido tantas ideas extrañas mezcladas con el Evangelio de Jesucristo, llevando a la gente a un estado de frialdad espiritual. Esta es la razón por que muchos no quieren venir a la presencia de Dios. Es mejor quedarse en la casa, ya sea mirando por un televisor, una plaqueta, un teléfono, a un predicador que le va a hablar, que algunos sí llevan la palabra, pero el 90% son los motivadores, que usando el Evangelio de Jesucristo están tratando de cautivar a la gente y lo están logrando. Una de las doctrinas que se ha sembrado ya desde el tiempo de la pandemia es que no es necesario reunirse en los templos. Aprovechando ese momento y esa hora que los templos fueron cerrados, ¿cuál fue la enseñanza que se le dijo a la gente? Que usted es el templo, usted es la iglesia. Y no es así. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es la congregación del pueblo de Dios, es la asamblea, eso es iglesia. Una persona suelta, sola en su casa, es un miembro que se ha separado del cuerpo de Cristo, porque la iglesia en sí, en la unidad del Espíritu, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Y la iglesia se compone de muchos miembros. Y cuando un miembro se queda en su casa, está separándose del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que muchos no entienden. Yo he posteado en un tiempo algunas enseñanzas sobre lo que es la iglesia y he recibido muchos ataques de personas confundidas y los llevé a la palabra de Dios, como está escrito en las Sagradas Escrituras acerca de qué es la iglesia. Y sabe mi hermano, mi hermana, que aunque pareciera que el hecho de que somos pocos en una congregación no quiere decir que la iglesia se haya debilitado. Lo que pasa es que los más débiles salieron de la iglesia. Los que no quisieron afirmarse en la palabra de Dios y enfrentar toda la situación que se vendría. Y por eso es que nosotros estamos viviendo un tiempo especial. Es un tiempo comprometido para la iglesia en cuanto a buscar más de Dios. Esto me lleva a pensar la experiencia que tuvo el profeta Elías en un tiempo cuando estaba orando a Dios, pidiéndole a Dios la muerte, porque decía Elías, han matado a todos tus profetas y yo solo he quedado. Pero Dios le dice, no es así, Elías, hay 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Cuando Gedeón tenía que ir a la guerra, tenía 30,000 hombres y Dios los fue seleccionando, le fue diciendo qué debían hacer para ver quiénes irían a la guerra, a la batalla, y quedaron solamente 300 hombres.
Dios usará el remanente que queda para librar la última batalla de la iglesia en la tierra. Y la iglesia batallará contra la falsa doctrina, las malas enseñanzas y contra todo esto a viento y marea para poder llevar siempre en alto la bandera de la cruz de Cristo, predicando el evangelio de la salvación. Porque esta es la misión de la iglesia. Pero mientras tanto, la iglesia necesita vivir una nueva experiencia de unción y poder espiritual. El Espíritu Santo me lleva a esta palabra, al capítulo 8 del Apocalipsis, donde yo encuentro una experiencia celestial, un acontecimiento en los cielos. Cuando en medio del tiempo que se estarán cumpliendo los juicios de Dios en la tierra, cuando se derramará la ira de Dios sobre este mundo. Porque si bien nosotros como iglesia no pasaremos por la gran tribulación, pero sí pasaremos por un tiempo de la tribulación. Porque es necesario que el pueblo de Dios sea zarandeado. Es necesario, eso está escrito. La fe de los creyentes tiene que ser probada. No es la fe de los que hablan que creen en Dios y cuando le viene un problema, una dificultad, no saben dónde esconderse, a dónde huir. Y muchos sin decir nada, pensando de que en la iglesia no tienen la respuesta de Dios, van a buscar la respuesta en los magos, en los brujos, en los agoreros, en los espiritistas, en los que consultan con los muertos, en los que leen la borra de café y cuantas otras cosas más. Pero mi hermano, mi hermana, cada uno de nosotros sabemos que el futuro de este mundo es un futuro doloroso, triste, amargo, como el tiempo que está viviendo la nación de Ucrania en tiempo de guerra, que están siendo sometidos bajo un poder demoníaco, porque esa es la estrategia del diablo, tratar de dominar a la humanidad entera. Por eso es que el enemigo ha puesto tantas ideas en la mente de los gobernantes y en los que dictan las leyes, que están tratando de humillar al ser humano y llevarlo a un estado tal que se sienta inútil, inservible, que al último no sepa qué es lo que es. Si es un ser humano, es un perro, es un árbol. El estado de confusión espiritual y mental es tan grande que el ser humano vive una locura en este mundo. Las leyes que se imponen para el aborto, la ley de la eutanasia que nadie habla. En muchos países ya se ha firmado la ley de la eutanasia para que cuando una persona pase los 60 años y anda medio flojo, medio chueco, le aplican una inyección y al otro lado. ¿Por qué? Porque consideran seres inservibles. Pero para Dios quiero decirle que el ser humano le sirve desde que nace hasta que muere porque cumple con el propósito de Dios. Y quiero enfocarme un poco en la escena que él describe este capítulo 8. Hubo un silencio en el cielo como por media hora. No conocemos la media hora de Dios. Nuestra media hora son 30 minutos, pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Pero hubo un silencio, no hubo más órdenes. Estaban ya los 7 sellos abiertos. Este fue el 7º que se abrió. Y se hizo un silencio. Y allí estaban los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, a los que se le dieron 7 trompetas. Porque con cada trompeta que sonará, habrá juicio terrible sobre la tierra. Y lo voy a predicar a los 4 vientos. ¿Por qué? Porque lo que está escrito se va a cumplir. Y el ser humano tiene que saber lo que viene. En la tierra habrán más terremotos. Habrá más huracanes,
Habrá más alteración de la naturaleza. Porque la Biblia me dice que la tierra que nosotros pisamos se contaminó bajo sus moradores porque falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sí, Señor. Y los gobernantes están llevando el mundo a la perdición del ser humano, enseñándole a los niños desde pequeños. Esto es una de las aberraciones más grandes de este tiempo. A que cada uno decida cuál va a ser su sexualidad. Cosas más horribles que nunca se han visto. Están minando la mente de los gobernantes. Y cuántas otras cosas que todavía nosotros no sabemos y que ya están planificando para ejercer un mayor dominio sobre la humanidad y con esto aplastar a la iglesia de Jesucristo. Pero se han equivocado, porque aún los ángeles del cielo estarán ministrando a la iglesia del Señor. Ya los 7 ángeles, aquí en el relato dice, estaban de pie, se le dieron 7 trompetas, pero vino otro ángel, un 8º ángel. Entonces se paró ante el altar. Porque no sé si usted sabe que Dios tiene un altar en el cielo. En el cielo también hay un templo. Que si alguno de los pastores predica que no necesitamos templo, porque los templos son del diablo, sepa que Dios tiene un templo en el cielo. El templo que Dios tiene en el cielo es del diablo. Dios ya lo tendría que haber derribado. Pero los templos en el cielo son templos santos de Dios. Y ante el altar de la adoración, a donde llega la oración de la iglesia, el ángel tomó un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Allí donde llegan las oraciones de los hijos de Dios. Y el ángel los ha tomado. Le agregó incienso, pero le agregó mucho incienso. Las oraciones toman un perfume especial cuando llegan a la presencia de Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Porque la oración es una administración delante de Dios. De la confianza del pueblo de Dios, de la esperanza del pueblo de Dios, de la fe del pueblo de Dios. Fe inconmovible, inquebrantable, basada en su santa palabra. Esta fe que dice la Biblia que puede mover montañas. De esta fe estará ungida la iglesia de los últimos tiempos. Porque entonces el ángel tomó ese mismo incensario y lo llenó del fuego del altar. Lea bien el verso 5, por favor. Porque allí dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar. ¿Y qué hizo? Y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Sobre qué lugar caerá ese fuego? ¿Sobre quiénes? Es sobre la iglesia de Jesucristo. Tomará más fuego del altar, porque la iglesia necesita fuego del Espíritu. No necesita saltarines en la carne, no. La iglesia no necesita que la carne esté en emoción. La iglesia necesita que el Espíritu sea conmovido en adoración delante de Dios, porque dice la Escritura que es necesario que los adoradores adoremos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios. Tales adoradores busca Dios. El adorador que se postra en la presencia de Dios, el adorador que se arrodilla delante de Dios, ese es el adorador que Dios busca. Porque muchas veces se meten espíritus diabólicos, demoníacos, en medio de gente que no sabe lo que es el mover del Espíritu Santo, lo que no saben cómo opera el Espíritu Santo en la vida de una persona.
No se olviden que la palabra espíritu que viene de Dios va acompañada de la palabra santo. Santo, 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 proclaman los ángeles, arcángeles y querubines delante de Dios. Ellos lo proclaman de día y de noche. Y más todavía, sabiendo de que es el Espíritu Santo de Dios el que da la unción, el poder y la autoridad a la iglesia aquí en la tierra. Si se está apagando el fuego, no se preocupe. Dios mandará más fuego a la iglesia. Dios mandará más fuego, fuego del Espíritu que arderá en nuestros corazones, que habrá una mayor pasión por buscar a Dios, por orar, por cantar alabanzas. Pero nosotros vamos a adorar a Dios siempre en espíritu y en verdad. Precisamente para el tiempo que nos tocará vivir. Y lo estamos viviendo ya porque se cumple una profecía del profeta Isaías. Habla de la acción del enemigo. Porque uno de los problemas más grandes con los que se enfrenta la iglesia es con la acción astuta de Satanás. En el capítulo 59, verso 19, dice así la palabra que leo con la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. ¿Sabe que está escrito que para los últimos tiempos la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar? Santo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no se callará. No le podrán tapar la boca a la iglesia. Hay muchos que cuando se trata de leyes terrenales, leyes gubernamentales, tienen temor. Porque están hechas en contra del pueblo de Dios. Usted analícela bien, y usted se va a dar cuenta. Lo que pasa es que nosotros los creyentes hemos aprendido algo y que hemos aprendido mal. A mí me enseñaron desde niño, no le hagas caso a las cosas del gobierno. Pero si nosotros no le hacemos caso a las cosas del gobierno, nos van a llenar de inmundicia. Y la iglesia tiene que mantenerse limpia porque la esposa del Cordero tiene que tener vestiduras limpias, no contaminadas con suciedad. Eso usted lo tiene que tener bien en claro, mi amado hermano y hermana, porque esto que se está haciendo, hay cosas que nos quieren tomar por sorpresa, pero están equivocados porque la palabra de Dios ya nos tiene bien advertidos. Amén. Lo único que necesitamos es leer y profundizar en la Escritura, porque la Escritura nos está mostrando los tiempos que estamos viviendo. Y cuando habla, primeramente, habla de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios no se va a manifestar sobre la gente del mundo, sobre el pecador. No se va a manifestar sobre los apóstatas, los que abandonan la fe, los que dejan de servir a Dios. La gloria de Dios se manifestará sobre aquellos que le serán fieles a Dios. Porque este es el problema del ser humano. El ser humano escucha el mensaje de Dios y le gusta oírlo, pero no practicarlo, no ponerlo en obra en su vida. ¿Por qué? Porque hay una demanda de Dios. Aleluya. Primero Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Luego dice, abre la puerta de tu corazón y yo entraré en él. Eso sí, seré tu amigo, cenaré contigo, hablaré contigo. Pero tú tienes que rendir tu vida completamente al Señor. Eso es lo que demanda el Señor. Y no solo
habló clarito, Él no dejó un mensaje a medias. Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús no dijo, el que quiere venir en pos de mí, agarre una bolsa grande que la voy a llenar de bendiciones y usted va a ser muy feliz. No. Jesús dijo, el que va a venir en pos de mí va a tener que pasar por pruebas, va a tener que pasar por tribulaciones. Por eso toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Cuando nosotros nos comprometemos con Jesús, tenemos la bendición de la victoria asegurada. Porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Así está escrito. Él es nuestro defensor. No es un abogado terrenal. Aun cuando nosotros pecamos por error, por omisión o por tentación, lo que fuera, que hubiéramos caído en el pecado, la Biblia dice, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Dice la palabra de Dios que si hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros, pero tenemos que arrepentirnos. Porque nadie puede abusar de la misericordia de Dios. Necesitamos ser honestos. Por eso es que para que venga la gloria de Dios sobre la iglesia, ¿sabe qué? Oh, mi hermano, mi hermana, la gloria de Dios levantará en alto al pueblo de Dios, a los que sirven a Dios de corazón. Vamos a continuar con este mensaje profético de lo que va a ocurrir. Y dice que vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Piense, ¿cómo va a levantar bandera el Espíritu Santo contra el enemigo si no es solo por medio de la iglesia? La iglesia se levantará en contra de todas las barbaridades con las que el enemigo inundará. Inundará, dice, inundará. Lo está haciendo ahora, está inundando con mugre, con basura, con cosas inmundas. Porque del infierno solamente puede venir lo inmundo a este mundo, porque el diablo quiere tener dominio total de los seres humanos. Pero se equivocó, porque hay un pueblo que rindió su vida a Jesús. Hay un pueblo que se entregó al Señor. Hay un pueblo que dijo, Señor, yo salí del reino de las tinieblas, tú me sacaste de ahí, ahora yo pertenezco a tu reino, yo vivo en tu reino. ¡Aleluya! Tú eres mi rey, tú eres mi Señor. El diablo no tiene potestad sobre tu vida si tú estás en el reino de Dios. Así de claro es el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Por eso tú no le temerás a nada. Tú en el nombre de Jesús irás adelante en victoria, enfrentarás todo lo que venga. Porque aunque el enemigo inunde como un río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Y voy a concluir con 2 versículos del capítulo 60. Porque esta palabra habla a la iglesia. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Prepárate, prepárate para llenarte de la gloria y de la presencia de Dios. Prepárate a ser lleno